Dios ha sido tan bueno con nosotros, Señor, con cada uno de los que estamos acá, con cada uno de los miembros de esta familia de Dios, con cada hijo tuyo. Tú has sido bueno en esta semana. Y así como el salmista te dice, tú eres su fuerza, también nosotros en esta mañana decimos, Señor, tú eres nuestra fuerza. Tú dices en tu palabra que tendremos nuevas fuerzas porque tú eres la fortaleza de los siglos. En ti está la fortaleza, Señor. Y eres también nuestro escudo, como te dice el salmista. Dices tu palabra que tú eres escudo alrededor nuestro. Por eso te agradecemos, Señor. Por eso en esta mañana vamos a cantarte alabanzas. Por eso en esta mañana queremos agradar tu corazón a través de la palabra que va a ser predicada. Gracias por habernos ayudado, Señor, hasta este momento y lo seguirás haciendo. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendice tu obra, bendice este tiempo en adoración y que todo sea de agrado para tu corazón, Señor. Dios, tú has sido tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios ha sido bueno contigo. Te pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? Demasiado bueno, ¿verdad? Entonces vamos a decírselo juntos con esta canción. Oh Señor, recibe esta alabanza de tu pueblo. Todos cantamos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Cantamos otra vez. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Que se escuchen sus voces. Vamos, hermanos, cantemos juntos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Decimos una vez más, Dios ha sido bueno. Dios ha sido
Tú has sido bueno, Señor. Y aquí tu pueblo reunido dice gracias con todo el corazón. ¿Quieres estar de pie? Sana, ¿quieres ponerte de pie? Vamos a cantar todos, ver. Ayúdeme. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le cantamos al Rey de Reyes con todo el corazón? Lili y Juan, ¿por qué no se sientan cerquita de nosotros acá? Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, gracias Dios. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice dice gracias, te digo gracias, gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Amén. Comenzado una serie de mensajes que hemos titulado Comprométete con la obra. Más que con la iglesia, más que con el pastor, es comprometernos con el reino de Dios. Que nosotros podamos ser parte integral de ese reino de Dios. Hoy hay una pregunta que queremos responder con esta predicación. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer para comprometernos con la obra? ¿Qué pasos debemos tomar para que nuestro compromiso con el reino de Dios sea real? ¿Qué cambios debemos hacer en nuestra vida cristiana que nos permitan tener un compromiso real con Dios? Mejorar este año en nuestro propósito los aspectos positivos y eliminar y sustituir los que no lo son, es decir, aquellos aspectos que son
negativo. Entonces vamos a estar en el libro de los Hechos, búsquelo conmigo, el libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer, vamos a utilizar todo ese capítulo 2, pero vamos principalmente a usar a partir del verso 42. Capítulo 2, versículo 42. Los que ya lo tengan, vamos a estar de pie para leer Hechos 2, 42 al 47. Yo tengo la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Y dice entonces, Hechos 2, a partir del verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participaban en la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de ser el predicador de ella. Úsala, Padre amado, como solamente tú la puedes hacer. Que todo lo que diga, todo lo que exprese, sea aquello guiado por tu Espíritu Santo. Que nuestra congregación necesita y que ministre cualquier necesidad entre nosotros. Tanto los que estamos acá presentes como aquellos que nos están mirando a través del internet. Úsala, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias por acompañarme en la lectura. Quiero partir de una premisa, de un aspecto importante. Dios, Espíritu Santo, está con nosotros. Dios, Espíritu Santo, está con nosotros. Aquí en este mismo libro de los Hechos, en este mismo capítulo, en el versículo 33, no se vayan, dice, así que, dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, refiriéndose a Jesús, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. El mismo Espíritu Santo que moraba el día de Pentecostés comenzó a morar en cada uno de los apóstoles y en cada uno de los discípulos. Ese mismo Espíritu Santo mora también en nosotros. De manera que así como ellos tenían el poder para poder realizar la obra, bueno, nosotros también tenemos el mismo poder. Vamos a imaginarnos por un momento que estamos en Jerusalén. Mentalmente nos trasladamos a Jerusalén en el día de Pentecostés, reunidos en el aposento alto. El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Estaban los apóstoles, estaban los discípulos, estábamos nosotros, preocupados, temerosos, nerviosos. Habían pasado ya 50 días que Jesús había ascendido al cielo y Él había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo y no había sucedido. Entonces había duda, algunos desertaban, pero de pronto se escucha un gran ruido. Estaban reunidos orando y de pronto
sienten un gran ruido. Aquí Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablara. Y en el 2 dice, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y todos, como leímos, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a compartir acerca de Cristo en Jerusalén. Obstáculos, sí, consiguieron. Comenzando empezaron a decir, no, estos los que están es borrachos. Y Pedro dijo, no, son las 9 de la mañana y es muy temprano para estar ebrio. Esto no es sino el cumplimiento de la promesa de Dios acerca de la llegada del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo había tomado a ellos, los impulsaba ahora a cumplir con el compromiso que Dios les había recomendado. Y lo hicieron. Ellos fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo. Ahora volvamos en la rueda del tiempo otra vez ahora a nuestros días. En el momento que usted y yo y usted también recibimos a Cristo, en ese mismo momento el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Ellos esperaron que el Espíritu Santo viene y ahí comienza la era de la gracia hasta el día de hoy. En el mismo momento que creímos en Jesús como Señor y Salvador, somos partícipes de la promesa que Dios hizo que iba a enviar a su Espíritu Santo. La pregunta entonces es, hermanos, ¿qué debemos hacer? Tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu que tenían los apóstoles, ellos hicieron, ahora nos corresponde a nosotros qué debemos hacer. En el 37 de este capítulo 2, léalo ahí, dice, entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ciertamente la pregunta la hacen las personas que estaban escuchando acerca de la presentación del Evangelio, acerca del discurso, acerca de la predicación que Pedro estaba llevando a cabo. Pero nosotros podemos aplicar esa misma pregunta a nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ya que tenemos el Espíritu Santo? Entonces, quiero que veamos qué hicieron ellos para ver si somos capaces nosotros, como ellos, de hacer lo que ellos hicieron. Número 1, sintieron un gran deseo de servir y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí quiero comenzar hablando acerca de perseverar. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Se dedicaban continuamente. Me puse a buscar en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la palabra perseverar. La palabra perseverar dice mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Dice también durar permanentemente o por largo tiempo. En el diccionario bíblico Holman lo define así: perseverar significa persistir en algo a pesar de la persecución, la oposición o el desaliento. Eso es la definición, o esa es la definición que el diccionario bíblico Holman da de la palabra perseverar. Entonces dice
que los apóstoles, los discípulos, perseveraban. Bueno, esa es la clave. Cuando nosotros hablamos de compromiso con Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es perseverar. ¿Por qué? Bueno, le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos la tendencia a comenzar las cosas con mucho fervor para luego poco a poco ir bajando la intensidad. ¿Quieren un ejemplo? Las resoluciones que nosotros hacemos en el año nuevo. Este año sí voy a hacer ejercicio. Y comienzo ese mes de enero caminando y en febrero, bueno, un día sí, un día no. Y en marzo, una vez a la semana. Y en abril ya se me olvidó, ya no camino más, como dice la canción. Voy a leer la Biblia este año. Este año voy a leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis. En enero comienzo y me paro más temprano y lo hago. En febrero, en marzo, abril, pasan 2 días, no tengo tiempo y lo voy apartando. Entonces, la palabra clave es perseverar. Nosotros vamos a encontrar obstáculos y es la definición. Persistir en algo a pesar de la persecución, la oposición o el desaliento. De pronto no vemos resultados. Oramos y no vemos resultados. Y les voy a decir algo que es peor. Nosotros estamos orando diariamente por tener un mayor número de personas. Perdimos 6. Entonces, eso puede producir desaliento. No, tenemos que perseverar. Si perdimos 6, bueno, gloria a Dios, lo digo no porque van a servir al Señor también, que es lo más importante. Pero nosotros vamos a orar, porque entonces el Señor nos traiga 20. Pero hay que perseverar. No podemos bajar la guardia. Es donde debemos ser perseverantes. Santiago, el libro de Santiago, ese sí está ahí en el PowerPoint. Dice, versículo 10 al 12, hermanos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Recuerda la palabra bienaventurado es feliz, a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Los profetas hablaron del Señor. Ellos no lo vieron. Ellos no vieron a Jesús como lo vio Pedro, Juan, Jacobo. No lo vieron personalmente, pero persistieron en hablar de Jesús. Eso es lo que es perseverancia. Ellos sufrieron castigo, sufrieron persecuciones, cárceles, destierro, pero perseveraron. ¿Estamos comprometidos con la obra? Hermanos, ¿qué hacemos? Perseveremos. Seamos perseverantes en lo que vamos a hacer en este año. Amén. Número 2, ¿en qué otra cosa ellos se dedicaban a perseverar? En las enseñanzas de los apóstoles. Aquí el 42, y perseveraban la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, es la palabra enseñanza. Permítame un momentito. Era importante, como lo es hoy día también, que los que reciben a Cristo, los nuevos convertidos, debían conocer acerca de Jesús. Esa era la enseñanza de los apóstoles. Estas personas tenían un conocimiento básico, habían oído hablar de Jesús, algunos todavía en ese tiempo puedan haberlo visto, puedan haber estado presentes en el Sermón del Monte, por ejemplo, pero necesitaban realmente profundizar en las doctrinas acerca de la enseñanza de Jesús. Y por eso ellos entonces en primer lugar hablan de a Cristo como Salvador, de la doctrina de la salvación.
Recuerden que quienes estaban ahí escuchando ese día de Pentecostés, en la gran mayoría eran judíos. Pentecostés era una fiesta que celebraban donde decía, todo judío en ese tiempo tenía que ir por lo menos una vez a Jerusalén. Y esa fiesta de Pentecostés era donde mayor cantidad de personas asistían a Jerusalén. Por eso fue que ese día, lo que sucedió con la presencia del Espíritu Santo, causó un revuelo tan grande. Ellos venían a celebrar el día de Pentecostés. Entonces Pedro se dirigió a ellos. Esa era la doctrina que Pedro enseñaba usando las escrituras. Él usó el libro de Joel para decir que eso que estaba sucediendo había sido profetizado muchos años atrás. Estaba profetizando que lo que estaba sucediendo había sido anunciado por los profetas, específicamente el profeta Joel. Y entonces en el 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué fue la primera doctrina que ellos enseñaron? Que la salvación pertenece a Jesús. Que no hay otro camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No todos los caminos conducen a Roma. Jesús es el único camino al cielo. ¿Qué otra doctrina presentaban? Presentaron a la persona de Cristo. Vean los versículos 22 y 23 acerca de quién es Jesús. Y dice Pedro, hombre de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. Ellos debían escuchar el mensaje de Pedro y entender claramente quién es Jesús. Que realmente Él es el Mesías prometido. Ellos tenían que tener claro que ya no tienen que esperar al Mesías, porque el Mesías ya llegó. El ungido de Dios, Jesús, llegó. Tenían que entender acerca de lo diferente de su vida, de la vida perfecta de Jesús y de su muerte en la cruz. Y que por lo tanto Él es Dios y el único capaz de cumplir con la misión de restablecer la comunión con el hombre. Eso mostraron ellos al pueblo de Israel y nos lo muestran a nosotros. En tercer lugar, hablaron de la doctrina de la resurrección. En Hechos 2:24 dice, a él Dios le resucitó habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Ese es el punto clave de la predicación de Pedro y ese es el punto clave para nosotros hoy. Jesús resucitó. Jesús no quedó en la tumba, por 3 días estuvo, pero el tercer día Él resucitó. Aunque ustedes pidieron su muerte en la cruz, le dice Pedro, porque así Dios lo tenía planeado, Él se levantó de entre los muertos. Y ellos tenían que basar su creencia en que Jesús había resucitado. Ellos tenían que basar su creencia en que Jesús había resucitado. Hechos 2:32 dice, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual, importante, todos nosotros somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos, porque todos los que estaban ahí, los apóstoles, habían tenido contacto con el Señor físico, lo habían tocado, lo habían oído, habían estado con Él, lo habían oído hablar, enseñar, hacer milagros.
Bueno, nosotros estamos hablando de tener un compromiso con la obra de Dios. Nosotros debemos copiar lo que hicieron los primeros discípulos. ¿Qué hacemos, hermano? Este primer compromiso. Comparte el mensaje de salvación. Comparte el mensaje de salvación. Háblale a las personas a tu lado acerca de lo que Cristo ha hecho por ti. Háblales a las personas acerca de lo que Cristo es, el único camino hacia la salvación, hacia el cielo. Mostrar la persona de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, que Él es la única fuente de salvación, al igual que lo hicieron los apóstoles. Repito lo que dije al principio, nosotros, y es la premisa, tenemos el Espíritu Santo en nosotros como lo tenían ellos, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros también estamos llamados a ser testigos de Dios. Ellos lo fueron presenciales, sí. Nosotros no, hasta ahora no hemos visto al Señor. Lo veremos cuando llegamos al cielo porque lo vamos a ver cara a cara. ¡Qué emoción! Pero nosotros somos testigos por lo que Él ha hecho en nosotros. Porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, porque hemos visto milagros en diferentes personas y en nuestra propia vida. Ellos fueron presenciales, nosotros lo somos por la palabra y por la fe. ¿A qué más se dedicaban con perseverancia? A la oración. Para tener un gran compromiso con Dios es necesario atender nuestra vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Del 1 al 10, siendo 10, estamos fuertes en el Señor, calientes en el Señor, siendo 1 frío, tibio. ¿Dónde estamos? Del 1 al 10. ¿Dónde está mi vida de oración? El pasaje nos dice que los primeros discípulos eran perseverantes en la oración. En el capítulo 2, este 2 que estamos hablando, verso 46, dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Iban día a día al templo a orar. ¿Recuerdan cuando Juan y Pedro iban al templo, que vieron al hombre que pedía limosna y dice que ellos iban a la oración? Bueno, pastor, pero nosotros trabajamos, bueno, yo también. Yo no puedo orar día a día en el templo. Pero nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. No podemos reunirnos día a día en el templo, pero sí podemos ponernos de acuerdo, como lo estamos haciendo, para orar a un tiempo determinado. Sí podemos reunirnos a las 12 del mediodía, donde quiera que nosotros estemos, y orar por la iglesia. Sí podemos usar los medios de comunicación social para orar juntos. Nosotros podemos, como líderes de la iglesia, escoger un día al mes, a la semana, cada 15 días, un día donde todos nos reunimos a través de Zoom para orar. Porque si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos comprometernos con la obra del Señor, nosotros tenemos que orar. Sí podemos como personas pasar mayor tiempo en la presencia del Señor en oración. Sí podemos. Podemos dejar algunas cosas al lado y expresar al Señor nuestra necesidad y orar por la iglesia y orar por los enfermos y orar porque el Señor traiga más personas a la iglesia. La clave, escúchame bien, la clave para que la iglesia crezca y se proyecte a la comunidad es a través de la oración. No hay otra manera. Nosotros hablamos, esta semana tuvimos una reunión de los líderes hablando de los planes para este año y uno de ellos es unas caminatas de oración. Caminar a los alrededores. Bueno, si no podemos caminar, vamos en los carros. Nos movemos en el carro, pero llegamos a una casa, nos paramos y oramos por esa casa.
Porque después nosotros vamos a llevar material de invitación, pero que el Señor vaya preparando a ese corazón para que la persona reciba al Señor. No podemos ir al templo. Queremos evangelizar. Oremos por las personas que les queremos compartir. Yo tengo un material que el que lo quiera se lo doy. Para orar, para escribir nombres de personas que no conocen del Señor y que nosotros tenemos que comenzar a orar por esas personas. Porque ni tú ni yo convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence. Oremos para que el Espíritu Santo convenza a esa persona de Cristo. Santiago 5:16 dice: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren uno por otros, de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. De manera que nosotros tenemos un arma en nuestra mano que no la usamos. Un arma que destruye fortaleza. Un arma que toca el espíritu de las personas, y es la oración. Si nosotros queremos comprometernos, tenemos que orar con perseverancia. ¿Qué más hacían? En donde ellos oraban, se dedicaban con perseverancia, en el apoyo económico de la obra. Y todo lo que creían, versículo 44, y todo lo que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. La semana pasada dije que era la única vez que iba a hablar de ese tópico. Pero entonces el Señor me envió a unos hermanos y me dijo: no, usted está equivocado. Ese es un tópico que hay que hablar. Bueno, entonces yo voy a hacer caso y voy a volver a hablar, porque yo soy obediente. A veces. Dios dice que algo que caracterizaba a los primeros cristianos era que todo lo hacían juntos. La oración, la comunión, el partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, las reuniones y el apoyo económico. Leímos que cada uno aportaba sin ningún tipo de inconveniente todo lo que podía dar. Todo lo que Dios ponía en su corazón para que aportara. Y los repartía a todos, a cada uno según tenía necesidad. Se apoyaban mutuamente y lo hacían con un corazón gozoso. Como dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira. Todos vendían y traían, pero ellos vendieron, trajeron y no lo trajeron todo, sino que se quedaron con algo. Pero el Señor les dijo: no. ¿Acaso que ustedes no podían quedarse y decirle a la iglesia: bueno, no es que no se podían quedar, sino mira, yo me tengo que quedar con esto por una necesidad, pero yo aporto esto? Pero ellos no lo hicieron así. El castigo fue terrible. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que vender lo que tenemos. No vaya a salir mañana a vender su casa, a vender su carro, a vender todo y se lo da a la iglesia. No. Eso se lo dio el Señor a usted. Eso, carro, esa casa, ese trabajo se lo dio el Señor a usted. Pero sí estoy diciendo que nosotros nos tenemos que comprometer delante de Dios a ser fiel en lo que a Él le corresponde. Y lo que a Él le corresponde es nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Nosotros tenemos obligaciones que cumplir como iglesia, entonces tenemos que honrarlas. Nosotros pertenecemos a una asociación, nosotros pertenecemos a una convención. Entonces nosotros tenemos que honrar. Nosotros pagamos, estamos usando estas instalaciones y nosotros debemos honrar
a la escuela que nos presta esta instalación. Cuando nos comprometemos con la obra, escúcheme bien, cuando nos comprometemos con la obra, debemos ser perseverantes en la ofrenda y en los diezmos. Mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Malaquías 3, 8, 9. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Responde el Señor, en los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición porque ustedes, la nación entera, me han robado. Y la semana pasada decía que Dios dice, pruébeme en esto. Pruébeme en esto. Si no, abriré las puertas del cielo y enviaré bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor dice, pruébeme en esto. Bueno, vamos a probar al Señor. Vamos a probar al Señor si es verdad eso que le está diciendo. La misericordia de Dios se muestra día a día en nosotros. No nos ha faltado nada. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decae sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La conclusión. La conclusión está aquí en los versículos 46 y 47. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y aquí viene el punto importante. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Es el Señor quien va a añadir a las personas a la iglesia. Es Él en su momento que va a traer a las personas a la iglesia. Pero es responsabilidad de nosotros ser perseverantes en lo que Él nos haya llamado a hacer. Esa es la clave, perseverar. Perseverar en la adoración a Dios, perseverar en la oración, en el evangelismo, en el discipulado, en el compañerismo cristiano, en el servicio a Dios, en nuestros diezmos y ofrendas. Y entonces el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. La responsabilidad del Señor es convencer a las personas. La responsabilidad de nosotros es hablarle a esas personas. Por eso se llama la gran comisión. Es Dios y nosotros trabajando juntos a través del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad de ser el predicador de tu palabra. Úsala, Señor, solamente como tú la sabes hacer. Haznos entender a cada uno de nosotros que somos parte integral del reino de Dios. Y como parte integral del reino de Dios debemos perseverar, tal como lo hacían los apóstoles y los primeros discípulos, en llevar el mensaje de salvación, en orar, en servirte, no desmayar a pesar de los obstáculos, a pesar de los inconvenientes, a pesar de nuestro trabajo, de nuestros horarios, de lo difícil que se ha hecho el mundo cada día más en relación al tiempo. Que podamos perseverar, Señor, y utilizar a nuestro favor todos aquellos adelantos técnicos que hoy día existen. Gracias, Padre amado, por esta iglesia. Gracias por la fidelidad de esta iglesia. Gracias por el amor que existe en esta iglesia.
Te pido, Señor, que nos ayudes a continuar adelante, que podamos alcanzar con tu evangelio a las personas que viven alrededor de nosotros, porque ese es el objetivo de la iglesia. Ayúdanos pues, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.